Es un placer, sinceramente, para mí presentar a la expositora de hoy, a esta joven Daniela Mejía. Ella es directora y fundadora del proyecto de restauración de coral en Tila. Es buceadora con 13 años de experiencia y es instructora del nivel PADI IDC Staff. Actualmente cursa la maestría en gestión de áreas protegidas ambientales y ciencias del mar y ya está certificada en metodologías de monitoreo de arrecifes. Me enorgullece en realidad, Daniela, presentarte porque Daniela regresó a Honduras a cumplir su sueño, su pasión por el mar, su amor por el mar, aun cuando ella estaba trabajando exitosamente después de haberse graduado en Finanzas y Economía, y ella estaba trabajando en PricewaterhouseCoopers en Boston, Massachusetts. Así es que esta labor que has iniciado es admirable, es imprescindible para la vida marina en Honduras. Merece todo nuestro apoyo. Así es que les voy a dejar con Daniela para que ella nos inyecte un poquitito de esa pasión que siente y tiene por su trabajo, por la vida marina y por Honduras. Te cedo el espacio. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción, gracias por el espacio y por permitirme estar aquí. Es un placer conocerlos y espero que esta sea la primera colaboración, como ya mencionaron ustedes. ¿Me pueden solo decir que el audio está bien? ¿Que me escuchan bien? Excelente. Muy bien. Entonces, procedo con la presentación. Buenas tardes. Hoy les voy a estar platicando un poco sobre la organización que empezamos, Utila Coral Restoration, y el trabajo que hacemos monitoreando la salud arrecifal en Honduras y restaurando los corales en Utila. Vamos a empezar por platicar un poco sobre los corales, ya que puede ser que algunos de ustedes no los conozcan personalmente. Los corales son invertebrados marinos que son colonias de animales llamados pólipos. Los pólipos tienen un cuerpo en forma de tubo con una boca y tentáculos. Son bien sencillos y están relacionados con las medusas. Los pólipos pueden clonarse a sí mismos y también reproducirse sexualmente. Y lo especial de estos pólipos es que ellos pueden secretar un esqueleto de carbonato cálcico, que es lo que crea estas estructuras que vemos en el arrecife. Si se fijan en esta foto, esta es una especie de las 67 especies de corales que hay en Honduras. Se llama coral cuerno de ciervo. Y esta es la colonia entera, y la foto que está que está un poco más engrandecida, ahí pueden ver los pólipos que conforman esta colonia de esta especie específica. Las diferentes especies de corales forman lo que son los arrecifes, y hay 3 diferentes estructuras o tipos de arrecifes que se encuentran en el mundo. El primero es de borde, el segundo es de barrera y el tercero son los atolones. En las islas de la bahía y primordialmente aquí en Utila, la mayoría de los arrecifes son de borde. ¿Qué significa eso? Como ven en la foto, está la playa e inmediatamente de la playa comienzan las estructuras ya del arrecife. Eso es que no hay espacio entre la playa y donde empieza el arrecife. Los de barrera, la diferencia es que si hay una laguna que separa el arrecife de la playa. Y los atolones, si piensan por ejemplo en el hoyo de Belice, el hoyo azul, ese es un atolón, que es básicamente un arrecife en forma redonda que baja profundamente. Los corales no tienen una tasa de crecimiento alta. La mayoría de los corales crecen apenas 2 centímetros al año. Esto es si las condiciones son óptimas, quiere decir que ese año no enfrentaron ningún tipo de desafíos, que la temperatura estuvo ideal, las condiciones climáticas estuvieron ideales, que no tuvieron que pelear contra muchos depredadores, etcétera, etcétera. Y entonces, si todo está perfecto, ellos crecen 2 centímetros al año. Los corales ramificados, que son los que parecen árboles, ellos sí pueden crecer 10 centímetros al año. Entonces el crecimiento es un poco más rápido. Pero aún así, 10 centímetros al año, comparado, por ejemplo, a qué tan rápido crecen algunos animales e incluso los seres humanos, nos damos cuenta que realmente no es mucho. Y por eso es que las estructuras que vemos en el arrecife hoy en día se han tardado miles y miles de años en formarse.
y algunos pues han existido antes de que muchas de las especies que existen hoy en día siquiera estuvieran en la Tierra. Nosotros aquí en Honduras tenemos suerte porque somos parte del sistema arrecifal mesoamericano. Este es un sistema de arrecifes que se extiende por más de 1000 kilómetros, empezando en la península de Yucatán en México, pasando por la costa de Belice, por la pequeña parte que tiene Guatemala de costa, y luego lo que es la costa norte de Honduras, que la mayoría es las Islas de la Bahía, también Tela y otros lugares de la costa comparten el sistema arrecifal mesoamericano. Y este llega hasta las Islas Cisne aquí en Honduras. Este sistema, el SAM, como le llamamos, es el segundo arrecife más largo del mundo, y por si no sabían, eso es algo realmente que debemos de estar orgullosos. No porque los hondureños lo hicimos, pero simplemente porque es uno de los recursos naturales que tenemos en nuestro país, que muchas personas alrededor del mundo están interesadas en conocer y que tienen envidia de que podemos nosotros a pasos entrar y disfrutar de toda la vida marina que existe en este arrecife. Lamentablemente, debido a todas las condiciones y el cambio climático que está ocurriendo alrededor del mundo, además de la influencia de las actividades antropogénicas, que son las causadas por los seres humanos, apenas el 9% de todo este sistema arrecifal mesoamericano se encuentra en buena condición. En cuanto a la cobertura coralina, los corales son el organismo más importante en estos arrecifes porque, como les mencioné antes, ellos son los que están creando estas estructuras, que es lo que atrae a otras especies a vivir en el arrecife. Y sin ellos realmente se rompe la cadena alimenticia, se rompen los ecosistemas que existen. Y desafortunadamente tenemos apenas 16 a 18% de cobertura coralina en el arrecife. Así que lo que estamos viendo es que la salud realmente se está deteriorando rápidamente. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué nos preocupamos? Porque los arrecifes coralinos tienen un alto valor, no solo para la vida de estos organismos marinos, pero también para nosotros los seres humanos, aún los que vivimos en ciudades que no estamos cerca del mar. Yo creo que a veces se nos olvida, y como estamos desconectados, no pensamos en cómo muchos de estos ecosistemas, aparte de los bosques, que hablamos mucho de los bosques y cómo ellos son importantes para el ser humano, se nos olvida que los arrecifes coralinos y el mar son esenciales para la salud del planeta y de los seres humanos. Entonces les voy a mencionar los 4 puntos de por qué tiene tanto valor el arrecife en Honduras. Lo primero es un atractivo turístico. En Utila se hizo un estudio en el 2012 donde una organización hizo un mapeo básicamente de qué actividades económicas existen en la isla y por qué se han iniciado aquí en esta pequeña isla. Y en Utila lo que encontraron es que el 90% de los negocios o de todas las actividades económicas que existen están ligadas directamente al buceo. ¿Qué significa eso? Ya los restaurantes que existen, los hoteles que existen, los centros de buceo que existen, otros prestadores de servicio, existen porque el turismo ha incrementado en esta isla debido a la gente que viene a practicar el buceo, ya sea de recreacional o a convertirse en profesionales del buceo, como yo lo hice hace 6 años. Entonces vemos que realmente el arrecife es la base del 90% de las actividades económicas debido al turismo de buceo y de snorkeling que existe en Utila, y realmente se puede decir que eso existe en las demás islas de la bahía. Lo segundo es que los corales son importantes protectores de la costa y nos protegen de la erosión y de inundaciones. ¿Qué pasa? Estos corales, al crear estas estructuras en 3D, crean rugosidad en el arrecife, y esta rugosidad, esta estructura hace que cuando hay mucha energía de las olas, ya sea por tormentas o por fuertes vientos, esta energía la absorben los corales y previenen que las olas lleguen hasta la costa, erosionando las playas, erosionando la costa y provocando inundaciones que pueden destruir la propiedad de muchas personas, ya sea propiedades comerciales o residenciales. Entonces son un importante recurso ante problemas como los huracanes y otras tormentas que sabemos que aquí en Honduras se dan frecuentemente.
También los arrecifes son la base o el hábitat para muchísimas especies marinas de diferentes tipos. En Honduras y en el Caribe tenemos alrededor de 67 especies de corales, cada una tiene sus características únicas. Tenemos también alrededor de 500 especies de peces. Cabe mencionar que estas especies también son solo de esta área, no se comparten con otros océanos y no se comparten con otros sistemas arrecifales, así que son especies únicas. Y en general, en el planeta entero, los arrecifes realmente soportan el 25% de toda la vida marina. Esto quiere decir que el 25% de cualquier animal que está en el mar está ligado a la salud de los arrecifes que vemos nosotros. Ese pez lindo que ven ustedes en la pantalla es el pez ángel reina, que es una de las 500 especies que tenemos acá. Como ven, son peces lindísimos, coloridos, con colores que uno ni se puede imaginar y mucho menos tratar de replicar. Entonces, todas las especies que tenemos son lindas y valen la pena protegerlas. Y luego, los arrecifes también forman, ya les mencioné un poco lo de la base económica, pero cabe mencionar que somos más de alrededor de 2 millones de personas, incluso más ahora, que realmente dependemos directamente del arrecife. Si ustedes se ponen a pensar, en las islas de la bahía existen muchísimas personas que son pescadores y sus familiares han sido pescadores por muchas generaciones y ellos dependen del arrecife para su comida, pero también para su sustento económico. Además, también con la industria del turismo, si pensamos en las personas que trabajan en Roatán o acá en Ucutila, que dependemos de los cruceristas, dependemos de los vuelos internacionales, de las personas que vienen a bucear, muchos empleos están ligados directamente al arrecife, al arrecife y la salud de los arrecifes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para darles un poco las estadísticas de cómo está la salud de nuestros arrecifes, y estos son estudios de los que he sido parte y varias organizaciones, incluyendo la nuestra, son parte. Cada 2 años se hace el estudio del arrecife y se ven 4 indicadores. Los indicadores son la cobertura coralina, la cobertura de macroalgas, la biomasa de peces herbívoros y la biomasa de peces comerciales. ¿Qué pasa? Al analizar estos 4 indicadores, los científicos podemos ver realmente qué es lo que está pasando en la salud del arrecife. Si la cobertura coralina está baja, ¿por qué? Y cómo influye eso en los demás indicadores. Por ejemplo, ya les había mencionado que la cobertura coralina está en apenas 16 a 18%. Si se fijan, estas son las estadísticas de Honduras. Vamos a hablar específicamente de Utila. Este es el porcentaje de cobertura coralina en Utila, que es de 18%. Arriba, y no sé si lo pueden ver bien porque está un poco borroso, pero lo que se considera cobertura coralina saludable es de un 40%, que apenas en Tela están cerca de ese porcentaje, pero el resto de Honduras está bastante bajo. ¿Qué pasa luego con la cobertura de macroalgas carnosas? Pues vemos que Cayos Cochinos está en rojo, tiene 40%, y 40% se considera crítico. Lo que pasa con las macroalgas carnosas es que son competidoras directas de los corales que construyen el arrecife. Si existen más macroalgas, va a existir menos cobertura coralina. Entonces, al medir esas dos, podemos ver quién va ganando la batalla, por así decirlo. Y si ustedes se fijan, comparando cobertura coralina, que está en esta columna, a la cobertura de macroalgas, realmente en la mayoría de las ubicaciones que se estudiaron, las macroalgas están ganando la batalla o están bastante cerca. Y lo que se considera saludable en cuanto a macroalgas es 1% o 5% lo máximo. Y en algunos lugares se está excediendo mucho. La cobertura de macroalgas es también un indicador de la eutrofización de las aguas, que básicamente cuando no se tratan las aguas residuales, aguas grises, aguas negras, y pues todo esto fluye directamente al mar. Y eso pasa bastante frecuente en la costa, pasa bastante frecuente en las islas, donde todavía no existe la infraestructura para lidiar con estas aguas residuales.
Entonces, básicamente son una medida de la contaminación que existe en el mar. Y eso afecta directamente a la salud de los arrecifes. Y luego, solo para mencionarles un poco de la biomasa de los peces, la biomasa de peces también nos ayuda a saber cómo se está manejando las pesquerías en Honduras. Cuando la biomasa de peces disminuye demasiado, eso nos indica que hay sobrepesca, lo que significa que no estamos cuidando los periodos, por ejemplo, de reproducción de ciertas especies y estamos sacando más de lo que se puede regenerar en el tiempo necesario. Entonces, para contarles un poco, en 2 años, la biomasa de peces, tanto herbívoros como comerciales, disminuyó alrededor de 50%. Perdimos la mitad de los peces que existen en nuestros arrecifes en tan solo 2 años. Y eso realmente es algo alarmante. Y pues es una de las prioridades a nivel de las Islas de la Bahía, de tratar de gestionar eso para que no continúe. Las malas noticias es que en los 12 años que se ha estado estudiando el arrecife, esta es la primera vez que se registra una disminución tan grande de los indicadores que tenemos. Y Honduras tuvo la disminución más alta de la región. Lo que pasa es que no estamos cuidando nuestros recursos, existen leyes, pero no se vela porque se cumplan las leyes, no hay consecuencias para las personas que están pues desafiando estas leyes que existen por alguna razón, y no se están gestionando los recursos de manera correcta. Tenemos, yo creo que, mucho influjo de turistas y las islas no tienen la capacidad de carga para lidiar con tantas personas que nos visitan. ¿Qué pasa entonces? De las 67 especies que existen en las Islas de la Bahía, 1/3 de ellas está en peligro crítico de extinción. Entonces estamos perdiendo muchísimas de estas especies que son esenciales para construir los arrecifes. Las 2 especies con las que trabajamos nosotros las tengo en la pantalla. La de la izquierda se llama coral cuerno de alce y la de la derecha es coral cuerno de ciervo. Las 2 son especies ramificadas, son especies que crecen rápidamente, son especies que históricamente han dominado los arrecifes, especialmente los arrecifes someros, pero que ahora en día apenas el 1% del arrecife está compuesto por estas especies, lo que significa que hemos perdido más del 90% de sus poblaciones en cuestión de un par de décadas. Realmente la disminución de las poblaciones comenzó en los años 70 y desde entonces no se han podido recuperar. Y es por eso que a nivel regional estas 2 especies son prioridad de restaurar las poblaciones a un nivel adecuado para poder preservar estas especies, pero también contribuir a mejorar la cobertura coralina de los arrecifes del área. Con esto en mente, por eso fue que comenzó la misión de crear un proyecto de restauración en Utila. Nosotros, yo lo comencé con una amiga, comenzamos a trabajar en este proyecto en el 2015, nos tardó aproximadamente 3 años navegar todo el asunto legal de cómo crear un proyecto, cómo conseguir permisos, de conseguir apoyo financiero y de realmente darle estructura al proyecto y lo que queríamos hacer. Al final, lo que decidimos es que nuestra misión es restaurar los arrecifes alrededor de Utila y recuperar las poblaciones de corales que se encuentran en condición crítica, comenzando con estas 2 especies que yo les comenté. Entonces, ¿qué es la restauración de corales y por qué lo practicamos nosotros? La restauración existe para asistir la recuperación de ecosistemas que han sido dañados. El daño puede ser por condiciones climáticas, puede ser por destrucción para la construcción de alguna estructura o si se hunde un barco. Realmente no importa qué causó el daño, lo importante es que se está tratando de recuperar un ecosistema que no ha podido recuperarse él mismo. La restauración de corales se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Lo que nosotros utilizamos es sistemas de viveros de corales. Si ustedes han visitado un vivero de plantas, la idea es exactamente lo mismo, solo que esto se hace bajo el agua. En el vivero de corales nosotros tenemos estas estructuras que ustedes pueden ver en la pantalla.
Son estructuras súper sencillas de PVC que parece casi como un árbol de Navidad realmente, un árbol de Navidad un poco triste, como si fuera el esqueleto. Y de estas estructuras estamos colgando pedacitos de los corales que están en peligro de extinción y se colocan en ciertos lugares del arrecife donde se pueden acceder fácilmente. Aquí resumo de nuevo lo que son los viveros de corales y las estructuras se ubican en áreas de los arrecifes que se quieren restaurar. O sea que uno tiene que realmente hacer un análisis y escoger la ubicación de qué es el área degradada, qué extensión tiene, qué características tiene, y basado en esto nosotros diseñamos las estructuras, diseñamos la profundidad de los viveros y diseñamos el número de estructuras que vamos a tener, etcétera, etcétera. Y luego lo que utilizamos son fragmentos de oportunidad de corales que están amenazados o en peligro de extinción, y a estos fragmentos se les da cuidado constante y se monitorea su salud y su progreso. Esta foto es de uno de los fragmentos de corales que tenemos en el vivero Nutila, y como pueden ver hay un pececito que está viviendo encima, y lo que hemos visto realmente es que cuando existe una población de corales saludable, esto atrae a mucha otra vida marina. Nosotros a cada rato tenemos delfines en el vivero, tenemos peces de miles de diferentes especies, tenemos pulpos, tenemos calamares, tenemos rayas, tenemos tortugas. Realmente vemos de todo cuando estamos en los viveros, y es porque los fragmentos están saludables. Entonces esto atrae muchísima vida marina. ¿Cuál es la importancia del trabajo que estamos realizando nosotros? Primero que todo, antes de embarcar con este proyecto y de comenzar a recoger corales y empezar a crecerlos y manipularlos, nosotros estudiamos muchísimo sobre la restauración porque queríamos asegurarnos que realmente es una técnica eficaz y segura para los corales. Y descubrimos que los proyectos que han existido, que apenas tienen tal vez 20, 25 años de existir, demuestran que sí es una técnica segura para los corales. ¿Qué pasa? Los corales, como son animales vivos, al manipularlos, no los estamos matando. No existe mortalidad debido a nosotros, a cuando estamos quebrándolos o si los estamos manipulando, etc. Así que eso es una de las razones que nos interesaba la restauración. Segundo, cuando los corales crecen en estos viveros, acelera la tasa de crecimiento, lo que nos permite acelerar la cobertura de corales en menos tiempo. Al principio les mencioné que las especies ramificadas pueden crecer alrededor de 10 centímetros al año cuando las condiciones son óptimas. Pues nosotros en nuestros viveros hemos tenido fragmentos que han crecido 10 centímetros al mes. Y esto se debe a que en estas estructuras estamos realmente dándoles condiciones óptimas para crecer. ¿Qué pasa? Eliminamos todas las algas que están creciendo alrededor de los corales, eliminamos todos los depredadores, estamos siempre vigilando que no existan enfermedades, y si se da un brote de enfermedades, aislamos a los corales, como estamos haciendo ahorita nosotros con el distanciamiento social, para asegurarnos de que no se pase la enfermedad a todo el vivero de corales. Entonces realmente aislamos esos fragmentos que se pueden enfermar. Además, los fragmentos que crecen en los viveros tienen mejor tasa de supervivencia que en el arrecife, por todo lo que les mencioné, y porque pueden enfocar todas sus energías en crecer y no en combatir otras amenazas que existen naturalmente en los arrecifes. Finalmente, estos viveros de corales no son el hogar permanente de estos fragmentos, sino que estos fragmentos, al llegar a cierto tamaño, regresan al arrecife para aumentar la cobertura coralina de las zonas seleccionadas. Y lo que hemos visto es que al regresar al arrecife continúan comportándose como cualquier colonia, o sea que no afectamos ningún proceso biológico, ningún proceso químico, no afectamos ninguno de los procesos normales de los corales, pero demuestran ser más resilientes ante otras amenazas que existen en el arrecife. O sea que básicamente al darles un comienzo más fuerte en la vida, ellos pueden resistir mejor cuando ya regresan al arrecife.
Lo que nosotros hacemos semanalmente es darle limpieza a estas estructuras que tenemos en los viveros para así eliminar lo que mencioné, que son los depredadores y las algas que empiezan a crecer y que amenazan la salud de los fragmentos. Y también estar visitándolos cada semana nos permite vigilar las enfermedades, el proceso y el crecimiento de estos corales, lo que nos puede también ayudar a determinar si las estructuras tienen que cambiarse de área, si se tienen que elevar un poco más o hundir un poco más. Entonces jugamos un poco con la profundidad a la que están estas estructuras, dependiendo de la reacción de los corales que están en ellas. Y como ustedes pueden ver, tengo mis voluntarios que me ayudan, que van conmigo a limpiar cada semana los viveros que tenemos. Al cabo de 9 a 12 meses de estar viviendo en estos viveros de corales, los fragmentos que han alcanzado un tamaño aproximado de 5 a 15 centímetros, que se encuentran con buena salud, son regresados al arrecife. Y ahí tienen ustedes fotos de los primeros corales que plantamos en el arrecife. Estamos utilizando 2 diferentes técnicas. Una es con un clavo, básicamente se clava en el arrecife, en el sustrato, y luego el coral se amarra a ese clavo, y al cabo de unas semanas el coral va a crecer y va a cubrir ese clavo y se va a echar raíces básicamente sobre el suelo de abajo, y luego ya ese es su hogar, comienza a vivir y no necesita de nuestra ayuda. Esta es otra de las técnicas que usamos, que es un epoxi marino, básicamente como una plasticina, y lo que hacemos es limpiar el sustrato, luego posicionamos el coral y pegamos el coral con la plasticina, que son las partes blancas que ustedes pueden ver. Lo mismo, al cabo de unas semanas el coral va a crecer, el tejido del coral va a cubrir todo eso y no se va a ver, y al cabo de unos años esto es lo que se ve en lo que plantamos. O sea, de un par de fragmentos llegamos a ver lo que es una colonia y realmente una extensión muy grande del coral que está cubriendo donde no había cobertura coralina antes. Solo les quiero decir que esta foto no es exactamente el después, ya que nosotros apenas llevamos un año plantando, así que no hemos visto estos resultados todavía. Esto es una foto de una colonia en el arrecife y es básicamente la meta. Esto es como se debería de ver, disculpen, después de que hemos plantado en 1, 2, 3 años. Así que es lo que esperamos ver de aquí al 2022, pongamos. ¿Qué hemos logrado en el transcurso de los años que hemos estado trabajando? El proyecto en sí inició en el 2018. 2020, lastimosamente por la situación que estamos viviendo todos, no hemos podido trabajar tanto en los viveros como queríamos. Las metas que teníamos están en pausa por el momento. Pero entre el 2018 hasta el principio del 2020, hemos plantado 100 metros de tejido vivo de coral en el arrecife, que eso equivale a 10 años de crecimiento, que lo hemos logrado en un año y algo, ¿verdad? Un año y pocos meses. Entonces eso les demuestra a ustedes lo acelerado que es el crecimiento de los corales cuando intervenimos nosotros los científicos. Esto equivale a alrededor de 300 fragmentos que hemos regresado al arrecife. Ya tenemos 2 diferentes viveros en 2 partes de la isla que cuentan con 15 estructuras en total. Dentro de estos viveros tenemos más de 1000 fragmentos que están creciendo. Tenemos alrededor de 40 genotipos. Los genotipos son básicamente corales de la misma especie, pero que tienen diferente composición genética. Y esto es bastante importante porque al asegurarnos que tenemos variabilidad genética, estamos aumentando la resiliencia de los corales que regresan al arrecife, y cuando estos se reproduzcan sexualmente y se mezclen los genes, pues uno espera que se pase lo mejor de cada coral a la siguiente generación. Y eso es lo que estamos también poniendo atención y trabajando. También a partir del año pasado, en el 2019, en julio, comenzamos con un programa de entrenamiento para las personas que quieran aprender sobre el trabajo que hacemos, y hemos logrado entrenar a más de 150 estudiantes, la mayoría extranjeros. Lo limitante en este momento es que, bueno, la mayoría de los hondureños
de la isla no tienen la capacidad financiera para obtener la licencia de buceo, y eso realmente, el trabajo que hacemos es exclusivamente en buceo. Entonces estamos tratando de ver y conseguir fondos para poder entrenar a los estudiantes locales, a los hondureños, que no tengan que pagar ellos, sino que podamos nosotros darles todo el entrenamiento gratis, porque lo que queremos es involucrar a las personas que viven en la isla y que se sientan ellos empoderados también de ser parte, y que no vean solo que son extranjeros los que vienen a hacer este tipo de trabajo en su isla. También estamos desarrollando otros proyectos. A través de mi maestría, pues uno de mis proyectos fue investigar sobre las enfermedades de corales. La foto que ven de estos dos fragmentos que están en esa cubeta es mi proyecto de tesis. Estuve estudiando lo que es la resistencia de ciertos genotipos ante la enfermedad de banda blanca, que es una enfermedad que está afectando a la mayoría de los corales de esta especie. Y lo que queremos encontrar son genotipos que no se enferman. Entonces, básicamente, podemos enfocar luego nuestros esfuerzos en estos genotipos que van a tener otra ventaja al regresar al arrecife, que es no enfermarse con esta enfermedad que persiste hoy en día. Y pues, aparte de eso, en los alrededores de los viveros, nosotros siempre estamos monitoreando la salud de los corales, llevamos un registro de las enfermedades que vemos, estamos viendo también la presencia o ausencia de ciertas especies de peces, de invertebrados, ya que todo esto nos da un panorama de cómo está la salud alrededor de los viveros. Y también estamos monitoreando cómo cambia la cobertura coralina y la rugosidad del arrecife en las áreas específicas donde estamos plantando corales de regreso. Eso nos va a permitir comparar cómo era antes a el porcentaje en que mejoró, en gran parte a los esfuerzos de plantar corales que estamos llevando a cabo. Y pues los quiero invitar a todos a que sean parte de este proyecto, aun si no bucean, si no hacen snorkeling, si no les gusta el mar, pero todos tenemos realmente una responsabilidad en cuanto a cuidar del mar, de nuestros recursos. La primera es correr la voz sobre nuestros proyectos. Por eso me encantó esta plataforma que me dieron hoy, porque puedo compartir un poco sobre mi proyecto con hondureños. Generalmente las charlas que doy son con organizaciones internacionales, que también es importante, pero sí es necesario que aquí dentro de nuestro país conozcamos lo que está sucediendo, no solo los proyectos que existen, pero la realidad de cómo se encuentran nuestros recursos naturales y el vínculo con nuestra salud también, que es algo que a veces nos hace falta darnos cuenta. También los invito a ser consumidores responsables. Una de nuestras luchas más grandes es contra el plástico de uso único y contra otros materiales que están contaminando gravemente nuestros océanos y nuestro planeta. Pero no solo los plásticos y los productos desechables, sino también a la hora de consumir mariscos, por ejemplo. Infórmense de qué tipo de pescados realmente son los que se deberían consumir dependiendo la temporada. Por ejemplo, Semana Santa, todo el mundo va a la playa y se les antoja caracol, se les antoja langosta, pero en esta temporada es cuando esas especies están en veda y no deberíamos consumirlas porque se están reproduciendo. Entonces, tener eso en cuenta, que a veces tenemos que hacer un sacrificio de algunos años para que podamos disfrutar a largo plazo de los recursos que tenemos derecho a disfrutar realmente. Pero si no los cuidamos, nadie va a poder disfrutarlos. Y luego donar tiempo o donar dinero, los que puedan. Nuestras organizaciones no recibimos apoyo del gobierno, no existen fondos del gobierno para este tipo de proyectos. Todos los fondos que hemos recibido han sido de personas que nos donan dinero o fondos que hemos aplicado y que nos han dado premios y becas para continuar con el trabajo que estamos haciendo. Así que cualquier cosa se aprecia. Y pues les dejo ahí en la pantalla también donde pueden seguir el proyecto. Utila Coral Restoration en Facebook, Utila Coral en Instagram, los que están en redes sociales. Y tenemos también la página web utilacoral.org, donde tenemos información del proyecto, tenemos información de también los cursos, por si a alguien le interesa visitarnos cuando se pueda y venir a aprender con nosotros. Y pues
con eso nada más agradecerles nuevamente por su tiempo, por su interés y por la plataforma también a Pay It Forward Action Honduras. Agradezco que me hayan dado la palabra. Y pues voy a dejar de compartir mi pantalla, así podemos... Antes que eso, Daniela, antes de que no dejes de compartir, si todos pueden abrir su video y si puedes poner una pantalla que quieras que esté en la foto. Ok. Te lo agradecería. Mientras tanto, pues, todos que vayan abriendo su video. Y así. Para la foto. Sí, una foto que podamos poner en ¿está bien esa? Sí. Ok. Tal vez Faisal, María Fernanda, si quieren, Zulim, si estén peinados o no, está bien. Okay. Voy a tomar, tal vez Elizabeth, no sé si está escuchando Elizabeth. Julio, tal vez bajar subir un poquito, eso, exacto. 1, 2 y 3. Yo sé que Francisco también está tomando algunas fotos, así que y con esto pues sí, le doy el micrófono a Donaldo porque hay varias preguntas, Donaldo. Ok, perfecto. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por esa exposición tan bonita, tan magnífica, tan completa, tan concisa, pero ilustrativa. Aquí tenemos algunas preguntas de los asistentes. Okay. La primera es la mía, que dice: ¿qué país desde México a Honduras tiene más área del arrecife coralino mesoamericano? Está dividido bastante, bueno, Guatemala es el que menos tiene, pero de ahí entre México y Belice creo que son los que tienen la mayor parte del sistema. Por la extensión, ¿verdad? Ellos tienen mucho más territorio y la barrera recorre todo eso, así que... México. México y luego está entre Belice y Honduras, tenemos aproximadamente lo mismo. Y Guatemala tiene apenas un pedacito. Pero no sé exactamente la cantidad de kilómetros, pero lo podría buscar y compartirlo. Perfecto. Tenemos una pregunta de Francisco. ¿Cuál es el tiempo de vida de un coral? Pues el coral, como los pólipos se regeneran, no tienen realmente como un cierto número de años, porque el pólipo se clona y se clona y se clona indefinidamente. Así que si eventualmente el pólipo padre o madre va a morir, pero los clones viven. Así que no es un periodo definido. La colonia podría existir por millones de años. Es un gift that keeps on giving. Exactamente. No veo que si me están o no. Aló. Bueno. Tenemos otra pregunta. Mencionó que el 9% de los arrecifes están en buena condición. Sí. Eso es un porcentaje muy pequeño. Sí. ¿Tiene el programa un pronóstico de cuándo, tal vez una cantidad de años, para restaurar los arrecifes a un porcentaje aceptable? ¿Y qué es un porcentaje aceptable? Ok. La meta, y recuerden que el 9% que mencioné son los 4 países, es el sistema entero, somos solo en Honduras. En Belice, por ejemplo, para responder cuántos años, en Belice han estado trabajando en restauración de arrecifes por 15, 20 años y han restaurado
alrededor del 30% de los arrecifes que se tenían planteados. O sea que tarda muchísimo tiempo. El problema también es que los cambios climáticos están acelerando la degradación, así que ahora nos estamos enfrentando a que las temperaturas están alcanzando niveles mucho más altos y están persistiendo. Entonces ya no tenemos esos ciclos donde el coral tiene un descanso. Y esto está haciendo que los científicos no estén contando en que la restauración es la única respuesta. Realmente se van a necesitar otras herramientas porque la restauración toma mucho tiempo y todos los cambios se están acelerando. Y un porcentaje que se quisiera tener es al menos el 50% de los arrecifes que estén en buena condición. Donaldo, tengo un par de preguntas que están ahí en la lista mía, si se las puedes hacer, por favor. Sí, sí. La primera. ¿Qué áreas o países del mundo cuidan los arrecifes y cómo se deben cuidar? ¿Cómo responden los nativos de esas áreas donde tenemos los arrecifes? O sea, ¿qué es lo que nosotros aquí en Honduras, los nativos de Honduras, hacemos por los arrecifes? Y esos árboles de Navidad tristes, ¿en cuánto tiempo se vuelven árboles de Navidad alegres? Ok. A ver si me acuerdo todas las preguntas, si no le pido que me recuerde. La primera que estamos haciendo acá en Honduras, pues la buena noticia es que en las Islas de la Bahía existen bastantes organizaciones que están trabajando conservando diferentes recursos del parque marino. Por ejemplo, hay organizaciones que se enfocan en las tortugas marinas, hay organizaciones que se están enfocando en los manglares, hay organizaciones que se enfocan en proteger de la sobrepesca. Entonces, cada organización tiene como su enfoque. Y viene de hondureños. Los locales tienen una relación un poco diferente porque ellos apenas hace 20 años tal vez podían sacar lo que quisieran del mar, no tenían restricciones, no tenían límites, porque también vivían en un balance, ¿verdad?, con el ecosistema. Entonces, la mayoría de las personas que conozco cuentan que de chiquitos iban, sacaban la langosta, eso cenaban. O iban, sacaban una barracuda y eso cenaban. Pero eso era todo lo que sacaban. El problema es que ahora con realmente la demanda ha aumentado de proteína marina y tenemos muchísimas fábricas y otras industrias que compran el producto acá y lo empacan y lo exportan. Y eso no deja nada de dinero para los pescadores. Ellos reciben apenas tal vez 30 lempiras por libra de pescado, que no es mucho. Pero estos pescados se venden el triple en Estados Unidos, en Europa. Entonces, ellos han encontrado la forma de básicamente subsistir sacando más de lo que se puede regenerar en el arrecife. Y aunque entienden y saben los pescadores, por ejemplo, que ya no hay tanto pescado y les cuesta mucho más tiempo sacar la misma cantidad que antes, no tienen alternativas. Entonces también están atrapados en esa situación donde, bueno, ¿y si no pesco, qué hago? No hay otro trabajo. No hay otras industrias en las Islas de la Bahía que es una alternativa económica para ellos. Y ¿qué áreas o países del mundo cuidan los arrecifes como se deben cuidar? Ninguno. Ningún país está haciendo lo suficiente. Esa es la respuesta verdadera. Hay muchísimas organizaciones a nivel mundial. Hay ciertos gobiernos que sí tienen mejores protecciones. Estados Unidos tiene, por ejemplo, lleva lo que son las licencias de pesca y las temporadas de veda, las controlan muy, muy bien. Y vigilan que no se saque nada del arrecife que no se permita en ese momento y que no sea nadie que no tenga la licencia y que ha sido entrenado para hacerlo. También regulan la cantidad de turistas, por ejemplo, en muchas áreas. Tailandia, por ejemplo, es uno de los un buen ejemplo, porque ellos cerraron ciertas islas que son populares con el turismo de buceo porque se dieron cuenta que habían demasiadas personas.
y que la isla no podía con tanta persona que lo visitaba. Entonces la cerraron temporalmente para dejar que se recupere un poco y están abriéndolas por temporadas, que eso me parece se debería hacer en las Islas de la Bahía. Es un poco insólito la cantidad de turistas que llegan a Roatán de un día y las playas realmente no tenemos en la isla la capacidad para eso. Se debería de hacer por temporadas. Pero aparte de eso también, porque el océano es tan expansivo y tan grande, ningún país realmente tiene los recursos para hacerlo apropiadamente, porque no se puede monitorear, no se puede vigilar todo lo que está pasando en el mar. Y creo que había otra pregunta de qué podemos hacer para cuidarlo, o cómo se cuidan los arrecifes, ¿verdad? Esos árboles de Navidad tristes, sí. ¿Cuánto tiempo se vuelven alegres? Bueno, desde que los instalamos en el mar y le ponemos los primeros fragmentos ya son felices, porque ya están cumpliendo su propósito. Generalmente los fragmentos, si ven todavía mi pantalla, ahí salgo yo con unos fragmentos chiquitos. Esos fragmentos en un año van a estar completamente grandes. Así que en un año están ya más pesados también y ya empezamos a eliminarlos de los árboles para regresar al arrecife. Los fragmentos. Efectivamente hay una pregunta de cómo se deben de cuidarlos. Ok, pues lo bueno es que es fácil y lo malo es que son bastantes cosas. Lo primero es, obviamente, la contaminación de los océanos, como mencioné, lo del plástico y toda la basura realmente que tiramos nosotros en el piso, en los ríos. Todo eso está contaminando el mar de manera increíble y el plástico está matando todo en el océano. Entonces, lo primero es tratar de reducir el consumo de productos desechables, reducir la cantidad de basura que generamos, tratar de reutilizar lo más posible. Y eso ayuda bastante. Lo siguiente es nuestro consumo o lo que usamos de combustibles fósiles. Si podemos encender menos luces, si podemos manejar menos distancias o compartir el carro, que yo sé que no es posible siempre, pero sí, utilizar menos energía, ya que eso es lo que está impulsando el calentamiento global. Y luego cuidar los recursos como el agua y los productos que utilizamos que están causando también contaminación. Por ejemplo, muchos no sabemos, pero cómo lavamos la ropa, cómo lavamos nuestro pelo, cómo nos lavamos nosotros. Todos esos jabones que usamos están contaminando y matando el océano. Están causando que las algas florezcan, proliferen y que maten a los corales. Aún si vivimos en la ciudad, porque el agua pues está conectada en todo el planeta. Entonces, esas son creo que 3 áreas que tenemos realmente nosotros control y lo demás es regular las industrias, porque los que contaminan y realmente están destruyendo son las corporaciones grandes, desafortunadamente. Bien, Julio Aguirre dice: muchas gracias Daniela, excelente presentación. En breve o ejemplos, ¿cuáles son las leyes que no se cumplen que hace que la despoblación de peces sea grande en las islas? Okay. Se dé regulaciones en otros países donde no permiten pescar peces en cierto tiempo o en cierto tamaño. En Honduras existen leyes similares. Por ejemplo, como les comenté, del caracol y la langosta, del 1 de marzo hasta 1 de julio es veda, nadie puede pescarlas. El caracol además tiene cuotas, o sea que al año solo se deben sacar 6,000 caracoles, no recuerdo el tamaño, pero cierto tamaño, y solo hay ciertas flotas pesqueras que tienen supuestamente la licencia para poder sacar el caracol, para controlarlo. Pero todo el mundo saca, no hay control sobre eso. Dije pesca, que son los que regulan la pesca, no tienen presencia en las Islas de la Bahía, no se preocupan por eso y realmente no hacen mucho en cuanto a cuando existen demandas, etc. No le dan seguimiento. Además de la pesca, también existen
regulaciones en cuanto a la venta y consumo de ciertas especies. Es ilegal, por ejemplo, consumir o vender productos de tortuga, especialmente tortuga carey. Los tiburones también están protegidos en Honduras. El pez loro está protegido en Honduras. Hay un montón de especies que son prohibidas todo el año, por siempre. Así que sí existen y la gente las conoce, pero no hay nadie que esté velando porque se cumplan. Y bueno, en Utila ni siquiera hay cárcel, así que no se puede llevar a alguien que está quebrando la ley a la cárcel. No se puede ni hacer eso. Así que necesitamos primero la infraestructura, los cuerpos legales en las islas de la bahía también que puedan llevar a cabo esos procesos. Bien. Analía Well pregunta o sugiere, dice, tal vez se debería iniciar un proyecto Adopta un buceador y así cada persona puede apoyar a un estudiante para sacar su curso de buceo. Me encanta la sugerencia. Tal vez nos puedes dar una idea de costos. Sí, pues el curso está alrededor de $360, $400. Eso es todo incluido. Así que si alguien puede apadrinar, aunque sea parte de eso, sí, hasta podrían ser bastantes personas que adoptan a un buzo. Y lo que puedo hacer también de mi parte, porque algunos centros de buceo lo que hacen es que donan parte del costo si es para un hondureño local y si hay alguien más que está ayudando con cubriendo ciertos costos del equipo realmente. Eso es lo que ellos necesitan cubrir. Así que me encanta la sugerencia. Creo que es algo que podemos empezar a trabajar. Perfecto. Zulín Trejo te pregunta, ¿cómo nace tu interés por los corales y por el buceo? Mi papá me obligó a certificarme. Sí, bueno, la pasión por el mar siempre, pero sí, por mi familia. Mis papás siempre fueron aventureros. Nosotros conocemos Roatán desde antes que Roatán sea lo que se ha convertido, cuando no existía más que el Banana Rama y el Henry Morgan en West Bay y solo se podía llegar por avión. Y me acuerdo que nos llevaban a hacer snorkeling en la espalda y nos decían, vaya, meta la carita, ve al pez. Y así fue como empecé a apreciar lo que era el mar. Y sí, después cuando me estaba graduando de la escuela, mi papá me dijo, porque mis papás se habían certificado y me dijeron que lo tenía que hacer. Y yo digo que me obligó, pero no me obligó, pero sí me obligó. Entonces, sí, gracias a él empecé a bucear y ahora pues yo soy la instructora y yo le enseño a mi hermanita a bucear también. Así que eso me encantó poder hacerlo. A nivel municipal, ¿hay apertura para estos esfuerzos de conservación de coral en Utila o en Roatán? Sí, en las 3 islas, en Cayos Cochinos también, en Tela, en Ceiba, en todas las zonas protegidas de Honduras que comparten el arrecife, existen organizaciones y las municipalidades apoyan, más que todo con permisos y eso.